Gracias por tu presencia en nuestras vidas y en tu casa, Dios. Buenos días. ¿Cómo están, mis hermanos? Para nosotros este día, ¿verdad? No vale. Porque para nosotros el día de la amistad y el amor es todos los días. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a perfeccionar ese día. Solo que son 365 días del año. Y el amor se muestra de muchas formas. En la doblegación, en la entrega, en el compromiso. Yo aprendí a amar no como yo amo, sino como Dios ama. A través de Dios. Y si este amor fluye a través de Dios y puedes ver lo que Dios siente, entonces tú vas a amar no con tu amor. Algunas veces nos esforzamos en amar como nosotros amamos y no como Dios ama. Así que este día no vale. ¿Okay? La palabra de hoy se llama la última oportunidad. Tengo que hacer una aclaración antes de empezar con la última oportunidad. El próximo estudio bíblico se basa en todo lo que el Espíritu muestra, enseña, doblega, guía. Y hay una parte en la que tenemos que tener cuidado, porque algunas veces en nuestro caminar o en lo que nos enseñan, nos frenamos, de alguna forma nos frenamos o en Dios, o nos frenamos en Cristo, o nos frenamos en la cruz y no vemos la obra del Espíritu Santo. Si descuidamos esto último, es como descuidar la gracia. ¿Me explico? Es muy, pero muy importante entender la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros líderes, en nuestros pastores. ¿Ok? Es súper importante. Es como que nosotros nos digan nuestros padres, prepárate, estudia, aprende, y nosotros vayamos, nos esforcemos en la universidad, estudiemos, pero nunca nos dijeron para qué era. Lo importante cuando tenemos una profesión, sobre todo nosotros los latinos, lo importante es el estatus y no cuánto es lo que voy a ganar. Si estudié todo ese tiempo, es para un sueldo. Y ese sueldo es por lo que estudié y por los años que yo entregué de mi vida para aprender. ¿Verdad? Entonces, si al final nuestros padres están basados o pensando en que para que mi hijo sea alguien. No, es que al final de cuentas, si lo ves crudamente, lo que tú estudiaste, lo que tú hiciste, lo que tú te esforzaste, lo que dejaste de disfrutar en esos años para estudiar, el final de todo eso era no un título, sino un sueldo para sobrevivir, para vivir mejor. Porque entonces no tenías razón. Igual es con el cristianismo. Si yo no logro ver la bendición final de lo que Dios hizo, yo no voy a comprender el plan de Dios. ¿Ok? Dios vino por etapas. Yo no sé si usted ha oído últimamente, pero al final de cuentas, a los judíos no les sirvió de nada, a nosotros nos sirvió, pero a ellos no les sirvió de nada desgastarse en toda la enseñanza que tenían. Porque Jesús trajo un pacto nuevo y perfecto, que era en Él. Ahora resulta que hay muchos cristianos que quieren ser judíos. Yo no entiendo eso. Pero si eso ya pasó, cuando Jesús, Pedro, Pablo, todos salieron del judaísmo, yo veo a algunos entrando y queriendo ser judíos. Según yo,
para un estatus, para decir, yo soy judío y yo me conozco la Torá. Pero ¿de qué te sirve? Si a ellos no les sirvió, ¿para qué tú te quieres circuncidar? Si Pablo dice que aquel que siga la ley y se circuncide, tiene que pagar toda la ley. Y sabemos que con la ley nadie es salvo. ¿Ven lo que pasa? Hace un tiempo me preguntaron, porque es que el Espíritu te guía, el Espíritu te enseña la verdad detrás del compromiso, del propósito de Dios. Miren, pastor, ¿cómo vamos a hacer con Jesús Adrián Romero? ¿Me entiendes? Por todo lo que está diciendo. Ore, ore, ore. ¿Acaso David no fornicó y todavía leemos los salmos de David? ¿O lo quitaron de la Biblia? Yo creo que todavía están ahí, ¿no? Mi hermano, eso no nos compete a nosotros, le compete a Dios. Si hay una adoración que se siente con el corazón y el Espíritu fue el que la hizo, porque Jesús Adrián Romero de la unción no es dueño. Yo no soy dueño de las palabras que digo aquí. El dueño de esas palabras es el Espíritu de Dios. Yo puedo fallar, el Espíritu no falla, es perfecto. Detrás de lo que sucede está la verdad. Y el Espíritu de Dios nos enseña la verdad detrás del oculto, porque dice que todo el conocimiento de Dios está oculto y se nos es revelado a través del Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender las cosas que vienen de Dios. Yo estoy en desacuerdo en que yo guíe la Biblia, la iglesia por modas. Yo trato de oír el Espíritu Santo. Yo no sé lo que están haciendo allá afuera. A mí no me importa, Dios me dio un pueblo para yo guiarlo. Yo tengo que oír la voz del Espíritu Santo y no lo que le está funcionando a otros. Entonces yo me esfuerzo en oír la voz del Espíritu de Dios para que nos guíe a nosotros. Porque si yo no puedo oír la voz del Espíritu Santo y yo voy a seguir a otros pastores con lo que ellos piensan, sienten o están haciendo, vayámonos todos con ese pastor. ¿Sí me estoy explicando bien? La importancia del Espíritu de Dios, y esto yo siempre lo he explicado. Mis hermanos, cada iglesia tiene un propósito, micro. Y Dios con todas las iglesias entonces hace un propósito macro. Pero hay un propósito micro de cada iglesia. Y yo le explico a la gente, a los hermanos le explico que Dios hizo 12 tribus, 12. Y el que era levita no podía ser de Judá. O sea, tú no te podías despertar en la mañana y decir, hoy me desperté con unas ganas de ser levita. Dios hizo tribus. Hay personas que piensan que todas las iglesias son iguales. No son iguales. Todas las iglesias no son iguales. Todas las iglesias tienen un propósito. Pero decídete qué tú eres. Pídele a Dios y dile, Señor, yo quiero saber de qué tribu soy yo, para qué nací, para qué me diste vida, hacia dónde y quién soy. Dame identidad espiritual. Déjame saber lo que soy. Porque cada iglesia tiene un propósito. El problema no está en las iglesias, el problema está en ti, que eres. Es como un cactus. ¿El agua es buena o es mala? Es buena, pero agarra un cactus y mételo y siémbralo en un río para que tú veas lo que le va a pasar. Se pudre. Mucha agua se pudre. ¿El agua es buena? Claro que es buena, pero en un cactus se pudre. Dios nos siembra donde Él piensa que necesitamos estar. Lo que pasa es que hay cristianos que no están conformes con lo que son, pero es que no saben lo que son. Cuando yo me casé con la pastora, yo era uno.
y se esforzó y me cambió. Hace unos meses atrás me dijo, no eres el mismo hombre con que me casé. Claro que no, me cambiaste. Por supuesto que no soy el mismo. ¿Ah? Es lo mismo el Señor. El Señor nos quiere ir cambiando, transformando y no vamos a ser los mismos. Pero necesitamos saber las verdades, el camino, quién soy, qué soy, hacia dónde Dios me va a llevar, lo que Dios me ha dado y me ha concedido. Mis hermanos, algunas veces nos paramos en Dios, otras nos paramos en la cruz, otras se paran en el bautismo. Y todas esas fueron cosas como el judaísmo que pasó. Ya yo no puedo querer ser judío, ni aprender todas las leyes judías, porque no sirve. No sirven. Es lo nuevo que Dios trae. Por eso yo siempre he dicho que tienes que conocer los tiempos de Dios. Y la única forma de conocer los tiempos de Dios es a través del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios escudriña aún el corazón de Dios. Y mi espíritu escudriña en mi corazón. Dios los une para saber lo que Dios nos ha concedido, los misterios que Dios nos ha concedido y nos va a conceder, las promesas. Y solamente se puede encontrar a través del Espíritu. Vamos a hacer un recuento rápido de esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Quién de ustedes creen que obró en todo lo que se fabricó aquí en el mundo? El Espíritu de Dios. ¿Quién ungió y con qué ungió Dios a todos los profetas? Con su Espíritu. ¿Quién le dio vida y quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Con qué era que Jesús, mientras que iba creciendo, qué lo fortalecía? El Espíritu de Dios. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? ¿A quién dijo Jesús que nos interesaba, que no entendían los apóstoles? Les dijo, yo me tengo que ir, pero bienaventurado soy porque cuando yo me vaya les voy a dejar el Espíritu Santo a ustedes. Y dice, ¿por qué hay tristeza en su corazón si lo que le estoy diciendo es mejor? No lo entienden. Ustedes no lo entienden. Que yo voy a dejar de mi espíritu. Y mi espíritu no es como yo, no se ve. Hay que ser espiritual, hay que nacer de nuevo para recibirlo. Jesús vino para quitar el pecado, para que a través de la limpieza del pecado pudiese poner el Espíritu Santo dentro de ti, porque era imposible que si Jesús no moría, no podía ser limpio y perdonar todos los pecados para que fuese un templo limpio, para que el Espíritu Santo entrara dentro de ti. Este era el propósito de Dios, pero algunas veces nos quedamos en Jesús, y no es que nuestro Señor fue maravilloso, a su tiempo Él hizo todo lo que tenía que hacer, pero el plan final de Dios, ¿cuál era? Que viviéramos, que pensáramos, que abriera nuestros oídos y nuestro corazón para recibir y ser guiados por el Espíritu de Dios. Mi hermano, mire, se lo voy a decir clarito. El que no tiene el Espíritu de Dios, dice Romanos 8, no es de Él. El que no tiene el Espíritu no es de Él. Lo dice Romanos 8, 9. Claro, lo dice. ¿En qué tengo yo que basar entonces mi vida? En la llenura del Espíritu. Porque desde un principio, cuando Adán y Eva perdieron la bendición por su pecado, murieron espiritualmente. Al ser despojados, porque hay una gran diferencia en esto. La primer muerte, esa muerte que padeció Adán y Eva, que padecieron Adán y Eva, Dios no quitó el espíritu de él, quitó el espíritu del hombre. Y el hombre, un hombre sin espíritu, está muerto. Así que andábamos por la vida muertos, como zombies, sin sentimientos, sin comprensión, sordos, ciegos, mudos y sin corazón. Y a su tiempo,
a su tiempo, Dios manda el Espíritu de Él a nuestras vidas y lo primero que hace es que restaura. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 21 sopla y sopló hálito de vida? Lea Génesis y es lo mismo que Dios hizo con el hombre cuando lo creó y sopló y entonces el hombre fue un ser viviente. ¡Wow! Cuando Jesús se iba y les apareció, lo primero que hizo fue sopló hálito de vida y entonces fueron creados en el Espíritu. Y esto es lo que nosotros hemos recibido. Dios primero tenía que restaurar nuestro espíritu para poder unir su espíritu a nosotros. Y a través del bautismo y un nuevo nacimiento, entonces Dios nos puede hablar, podemos oír, podemos sentir, porque los muertos no sienten, no oyen, no hablan. ¿Y qué hizo Dios? Oiga bien, como dice Pablo, morimos en la carne, pero vivimos en lo espiritual. Y por lo espiritual hacemos morir las obras de la carne. ¿Pero a través de qué? Del Espíritu. Y si Jesús necesitó del Espíritu Santo, y oigan, esto es impresionante, cuando el Señor Jesús, nuestro Señor, cerró los ojos, tenía la certeza de que el Espíritu lo iba a levantar. Y tú, mi hermano, tienes que tener la misma certeza al momento de tu morir. Tú tienes que tener la misma certeza y descansar cuando vayas a morir. Decir, yo muero tranquilo, Señor, porque sé que tu Espíritu me va a levantar de entre los muertos. Yo antes le tenía un temor a la muerte que no quería ni oír hablar de eso. Y el Señor, cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y yo no temo morir. El Señor lo sabe, el Señor es testigo. Yo no tengo temor a morir. Para mí morir es ganancia. Es ganancia. Pero es necesario que todavía estés aquí. Para servirlo, para decirle al mundo, Él existe y es verdadero. Para que otros tengan la oportunidad de conocer a nuestro Señor y llegar a los cielos. Vuelvo, ¿eh? Vuelvo otra vez. Vamos a recogerlo. Y estamos en el Espíritu. Tenemos que poner nuestra vida, nuestro corazón en el Espíritu. Nacer de nuevo. ¿O no es lo que dijo Nicodemo? No fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. O es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, nadie puede entrar en el reino de los cielos. O es necesario nacer en el Espíritu. Estábamos muertos. Esta es la primera muerte. Estábamos muertos en el Espíritu. Nos bautizaron, recibimos el bautismo del Espíritu y ahora vivo en el Espíritu Santo. Mis hermanos, la palabra de hoy se llama la última oportunidad. Te voy a hacer un recuento rápido otra vez. Cuando el Señor mandó a los profetas, hicieron su palabra, hizo los prodigios con su pueblo y enseñó todas aquellas cosas de su existencia, de su poder, de su llenura, de su misericordia para con los que lo buscan y con su pueblo. Todo este recorrido y este tiempo que Dios enseñó todas aquellas cosas, el final de la bendición era que tú puedas ser parte o templo del Espíritu de Dios. Y Dios volvió a darte vida. Y esta es la última oportunidad que tienes. ¿Sabes lo que Dios hizo? Lo que hacía con los profetas, con los escogidos, con los ungidos, de entre millones. Hubo tiempos donde el pueblo de Dios eran 3 y 4 millones y había un solo profeta. 2 profetas. Y entre 2 millones o 3 millones habían 2 profetas o un profeta. Uno solo portaba el Espíritu de Dios. Wow. ¿Sabes qué, mi hermano? Hoy día, todos nosotros somos privilegiados de tener el Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. ¿Cuántas cosas hiciste para alcanzar el Espíritu de Dios? ¿Cuántas cosas hiciste en tu vida para llegar a tener tan grande privilegio de tener al Espíritu de Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas hiciste?
Atravesaste la montaña más alta. Dejaste de comer 70, 80 días. Entregaste todos tus bienes al Señor. Te enclaustraste en una cueva y dejaste de ver por 3 años a nadie. O sea, ¿cuántas maravillas hiciste tú para que Dios dijera, oh, le voy a dar de mi persona? Toma. ¿Sabes qué? No hicimos nada por su gracia. Y Dios vino y te llenó de su espíritu. Y lo único que tenemos que hacer es conservarlo. ¿Sabes para qué? Para que no sufras la segunda muerte. Wow. Yo pienso que por mucho tiempo, yo me incluyo en todo esto, los que tuvieron la palabra, el conocimiento, no querían ser tan crudos con el pueblo no se les fuese a ir. Y entonces como que con una mano, ¿cómo es? A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, estamos tan preocupados en traer hermanos cristianos que se nos olvidó enseñar lo estricto que es Dios. Y estamos viviendo tiempos muy malos de rebelión. Y si nosotros queremos subir un escaño, como el Señor nos dijo en este lugar, que nos ha venido profetizando de hace años, nos ha venido profetizando las bendiciones en este lugar, y que no es para todo el mundo. ¿Cómo me preocupaba yo cuando yo veía que habían sillas vacías? Hasta que entendí que el Señor me dijo, ¿tú quieres lo que yo quiero o lo que tú quieres? Y yo, Señor, yo quiero llenar la iglesia. Bueno, eso es lo que tú quieres. Y es lo que yo quiero. Y bueno, yo lo quiero hacer todo para ti. Pues por eso fue que tuve que meter preso a Pablo para que se quedara tranquilo. ¿Qué voy a tener que hacer contigo? Dije, ¿cómo? Sí, porque Pablo quería ir de iglesia en iglesia. Y yo le dije, escribe, Pablo, escribe. Yo tuve una revelación leyendo Tesalonicenses, donde Pablo dice una y otra vez, dice, mis hermanos, pronto iré a vosotros. Yo les quiero decir, el Espíritu me habló a mí. Oiga, yo oí la voz del Espíritu hablándole a Pablo. Yo no he llegado a Israel y yo sé cómo huele la tierra de Israel. Tiene un olor diferente. Mi hermana ha ido, ¿no? Tiene un olor diferente, ¿verdad? Yo he olido, yo he estado ahí. ¿Ok? Yo he estado ahí. Oiga bien lo que le voy a decir. Pablo dijo, mis hermanos, una y otra vez el demonio me ha impedido ir a vosotros, pero pronto, mientras tanto, le voy a escribir. Y yo oía la voz que le decía a Pablo, escribe, Pablo, escribe, escribe. Mis hermanos, si Pablo hubiese caminado, no tuviésemos las 13 cartas de Pablo. Y ustedes saben lo importante que era. Una cosa era la que Pablo quería. ¿Saben qué Pablo quería? Pablo quería ir de iglesia en iglesia predicando y hablando y tocando, porque era pastor, tocando las ovejas. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era, escribe, porque esas notas yo las voy a necesitar. Y yo oía cuando el Espíritu le decía a Pablo, escribe, Pablo, escribe. Y es difícil separar tu querer, por eso yo trato de separar mi querer de agradar a Dios, a mi forma, y tener cuidado qué es lo que Dios quiere que yo haga. Una cosa es la que tú quieras y otra cosa es la que Dios quiere. Hay que estar acorde con el Espíritu de Dios para saber qué es lo que quiere Dios de ti, porque muchas veces lo que Dios quiere de ti no es lo que tú piensas o la forma en la que tú normalmente crees servirlo. Por eso es tan importante la guía del Espíritu Santo para no equivocarte en lo que Dios realmente quiere. Porque la palabra de Dios es antinatural. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo va a ser antinatural? Claro, si dar es más que recibir y para nosotros es más recibir que dar, ¿o no?
Nosotros en la carne preferimos recibir que dar. ¿Mm? ¿O no es antinatural que te digan, vas a perdonar 7 veces 7, 70 veces 7? El pobre le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? 7 veces 7. No, te digo que es poco, 70 veces 7. Es antinatural para nosotros que nos digan, a pesar de todo, ama. ¿A quién? Pero no le caería mal un rayito. Y no de pelo. Señor, aunque sea que un camión lo asuste, que le pase por al lado. ¡Algo! Y el Señor dice, no hagas tú nada, yo lo voy a hacer todo. Y pasa todavía por al lado tu enemigo y así que... Y te dice, qué lindo, qué lindo. ¿Eso es antinatural o no? Porque el hombre quiere ver la destrucción. Pero hasta que el Espíritu de Dios no está en ti, no empiezas a entender estas cosas naturales. Porque están las cosas naturales del hombre. Pero hay cosas naturales en el Espíritu que solo las llegas a conocer a través del Espíritu de Dios. La última oportunidad, esta palabra de hoy, la última oportunidad es la última oportunidad que tenemos de recibir aquellas cosas que Dios nos ha concedido, que hubieron generaciones que no lo conocieron. Antes de este siglo, del siglo anterior, porque estamos en el siglo XXI, del siglo XX, en el siglo XIX, esto no se conoció, mi hermano. Lea para que usted vea. Hubieron generaciones que no tuvieron del Espíritu. Solo oían de Dios y las maravillas de Dios y no podían creer que eso que Dios hablaba era todavía para este tiempo. Y la palabra dice que en los últimos tiempos, estamos viviendo en los últimos tiempos, cuando el Espíritu iba a derramarse y la apostasía se iba a acrecentar. Cuando hoy día en las iglesias nos están enseñando o nos quieren agradar antes que agradar a Dios. Yo lo he dicho. Una iglesia donde te digan la verdad, donde te tengan que someter con la palabra, no con vejaciones, no que te humillen, con la palabra, no es popular. Y hoy día sabemos que a nadie le gusta lo que no es popular. La gente está buscando hoy día, los cristianos están buscando más un club que una iglesia. Es natural. ¿Qué quieres tú? Tú quieres llegar a un lugar donde te digan todo lo que tú quieres oír. Y si no oyes lo que tú quieres oír, esa no es para mí, esa iglesia no me conviene. Si a ti te dice que el Espíritu te va a moler, te va a patear, te va a magullar, vas a llorar, vas a gritar, te va a enseñar. Acá, en la zona no hay otra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos esperando llegar a la iglesia y no oír la verdad, sino oír que en mi maldad me digan, tú eres bueno. Y no viene un cambio. Yo leí por ahí un libro que es muy famoso que dice que no te explica lo que tú tienes que hacer. Te dice, cuando tú llegues al mall, pídele a Dios que te encuentre un puestito. Y Dios te lo va a encontrar. Entonces el malvado, el que no ha cambiado, dice, Satanás le abre un huequito delante del mall, se mete y dice, la verdad es que el Señor me oye. ¿Quién te oyó? Por un puesto. Un puesto no es nada. Cambia tú, transfórmate. Pero, ¿verdad que nos gusta? Nos gusta que nos digan, tú eres un siervo de Dios. Si Dios, cuando llegues al mall para gastar y comprar, te encuentra el primer puesto de la entrada. Eso es fácil. Difícil es perdonar, doblegarse al Espíritu. ¿Sabes cuántas veces yo le he dicho al Señor y le oro al Señor, le digo, Señor, hay algo que te pido? Que tu Espíritu, cuando me hable, yo esté preparado para oírlo y para hacer lo que me dice. Porque tú puedes oírlo, pero a lo mejor no haces lo que el Espíritu te dice. Y cada vez que el Espíritu te hable y tú no hagas lo que el Espíritu te dice, el Espíritu se va a contristar. Y va a llegar un momento donde el Espíritu se va a contristar tanto que se va a ir de ti. Y esta
es la última oportunidad que tienes para recibir tan grande bendición. Óigame, tan grande bendición cuando hablo yo espero que hoy el Espíritu a ti te magnifique esto y lo puedas entender. Te voy a explicar por qué. Porque aquel mismo Espíritu de aquellos hombres que lo anhelaban con todo su corazón, que vivían por y para Dios, Dios los ungió con su Espíritu, con su presencia. Y entendían aquella presencia que caminaba por sus venas, por su cuerpo. Que cuando sentían aquella presencia sus rodillas se doblaban y le decían a Dios, oh, soy hombre muerto. Como pasó con Isaías, como pasó con Ezequiel, y como pasó con aquellos grandes profetas que cuando sentían la presencia de Dios, toda su persona era entregada a Dios, por Dios y para Dios. Estamos viviendo tiempos muy malos. Hay un dicho que dice, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Si estamos viviendo tiempos tan malos de poca doblegación, y todavía nos ayudan a eso, wow, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? Si no nos dice, dime la verdad, porque el Espíritu te va a ajustar. Si tú tienes el Espíritu de Dios y tú te preocupas en tener y avivar el Espíritu de Dios en tu vida, el Espíritu te va a hablar, te va a dar contentamiento, va a llenar tu alma de tal forma que no importa lo que se diga aquí, que sean verdades del Espíritu, tú lo vas a recibir bien, con agrado, como una bendición y no como una condenación. Y vas a recibir la presencia del Espíritu hablándote y diciéndote, esto está bien y esto es lo que debes hacer. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios en la casa de Dios es un peligro. Porque va a juzgar, porque no va a entender, porque no va a oír. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Imagínese usted, ¿ok? Un poco de asesinos que entren a un lugar, le quiten las armas a todos y dejen dos con armas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo quedaron los otros? Al descubierto. Y con dos que andan por ahí con unos cuchillos de este tamaño. ¿Usted sabe lo peligroso que es un cristiano en la iglesia sin el Espíritu de Dios? ¿Usted sabe lo que va a pasar con esa persona? No va a entender, no va a oír, no va a comprender, va a murmurar y va a decir, tan loco. No va a entender porque dice la palabra que la única forma de entender las cosas de Dios son a través del Espíritu de Dios. Mi hermanos, si tú no cuidas, tienes una oportunidad de cuidar lo que Dios te otorgó, que no te costó nada. Pero no tuviste que hacer nada para recibirlo, pero tienes que hacerlo todo para mantenerlo. Y si esto no se entiende, vas a andar por caminos oscuros pensando y viendo la palabra en tu propia comprensión como hombre y como somos. Yo para entender las cosas de Dios, ¿sabes lo que primero que tuve que hacer? Que a que no sabe. Y si me voy usted se queda así. No, ¿verdad? ¿Qué tuve yo que hacer? Yo me tuve que conocer a mí mismo. Al principio, a ver, ¿cuántos de los que están aquí, cuando el Espíritu le decía, lee? Lee. Qué sueño tengo. A ver, ¿cuántas veces? Ahora, ¿usted sabe lo que yo tuve que hacer? Yo tuve que luchar contra mí mismo. Y no permitir que eso me condenara o me dañara. Entonces yo decía, yo sé lo flojo que soy. Puedo leer cualquier otro libro. Puedo leer un libro de cualquier otro. Pero sumergirme en la presencia, eso cuesta.
recuerdo una vez que vino una persona aquí y vino en el tiempo de los estudios bíblicos. Cuando alguien va a entrar a los estudios bíblicos, yo le prohíbo que lean otro libro que no sea la Biblia. Vino 2 veces y se fue de la iglesia. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque es fácil comerse lo que otro ha masticado. Pero sumergirse para que el Espíritu te hable, doblegarte de tal forma que puedas oír el Espíritu de Dios hablándote, guiándote y diciéndote. Y si tú y yo tenemos el mismo Espíritu, te va a confirmar lo que salga por mi boca. Pero si tú no tienes el Espíritu de Dios, ¿quién te lo confirma? ¿Quién te lo va a confirmar? ¿Tú o la otra voz? Porque hay 3 voces dentro de nosotros. La tuya, la del Espíritu Santo y la de Satanás. Una vez, hace muchos años, oí un cristiano que me dijo, yo no oigo nunca la voz de Satanás. Y dije, no. Yo creo que tú lo que estás es confundido. Si oímos las 3, Jesús la oyó cuando le dijo, tírate. Jesús no llegó donde su papá José y dijo, papi, hazme una cita en el psicólogo porque sentí subir hasta el pináculo y después tirarme. Pensé suicidarme. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, te reprendo, Satanás. Yo oigo la voz de Satanás. Yo oigo la voz de Satanás. Lo que no le hago caso. Pero hay cristianos que si le hacen caso se amolda también a mi pensamiento. Es como cuando uno dice, nos parecemos tanto. ¿Ah? La última oportunidad se trata de cuánto tú tienes que cuidar del espíritu, cuánto tú tienes que invertir en el espíritu para que el espíritu no se contriste, sino que tú lo acrecientes a través de la oración, de la doblegación, del amor y de las palabras que Dios ha puesto, que dijo Jesús, que Él nos iba a mostrar todas las cosas que el Padre decía y las que Él había dicho a través del Espíritu. Déjeme explicarle. Bautismo, sacrificio, profetas, promesas, palabras, todas se reducen y caen en un solo lugar. Se llama Espíritu Santo. Sin el Espíritu no hay nada. Yo puedo venir aquí, si yo no tengo el Espíritu de Dios, puedo estar hablando y dar una buena charla. Puedo ser un buen motivador. ¡Vamos, cristiano! Porque tú eres del Señor y el Señor nos va a dar todas aquellas cosas que le pedimos. Se me olvida decirle si están acordes con lo que el Señor dice. Si no, no te van a ser concedidas. Mi hermano, ¿usted sabe cuántos cristianos han venido aquí y porque aquí no hay una orquesta se van? ¿A quién vienes tú a adorar? ¿A Cristo o a hacer una pachanga aquí con una orquesta? No, vienes a adorarlo, a entrar ahí en la presencia, cierra tus ojos y está ahí con Él. Con Él. Él es suficiente, díselo, háblale. Si a eso venimos. No venimos a ver un espectáculo y ese es el problema que está sucediendo hoy día. No necesitamos de eso. Mire, hermano, déjeme explicarle. Entrar a la presencia, sumergirse cada día en la presencia. Yo sé, yo lo viví, no es fácil. Y ahí es donde tú te tienes que conocer. ¿Cuán dedicado eres tú? O a ver, el programa que te gusta, o decir, no lo voy a ver. Papá, y primero voy a orar. Primero voy a leer la palabra. Antes que esa cochina TV. No lo hacemos. ¿Qué te pasa? Tú te conoces tu naturaleza. Aunque sabes que Dios es bueno para ti, aunque sabes que orar es bueno para tu alma, aunque sabes que todas las palabras de Dios nutren, sanan, curan, remedian tu necesidad. A pesar de todo eso, no tenemos tiempo para Dios, pero queremos que Dios tenga todo el tiempo para nosotros, ¿sí o no?
¿Cómo somos entonces? Yo conozco mi naturaleza. Por naturaleza yo soy egoísta. Yo sé que algunos no. Todo es nuestra naturaleza. Sin el Espíritu es imposible agradar a Dios. No es solo lo que dice la palabra. Entonces, ¿dónde yo tengo que poner mi vista y mi corazón? Oigan bien, déjenme explicarle esto, porque yo, desde los 17 años, el Señor me enseñó el camino del cristianismo a través del Espíritu. Yo no conozco otra forma, yo lo aprendí a través del Espíritu, desde los 17 años. Es la única forma que yo encontré esa comunicación perfecta para con Dios. Y no que yo la tenga perfecta, Él la tiene perfecta. Es como cuando nos dicen, ¿y tú dominas el inglés? Bueno, si es chiquito y se deja, sí puedo. Es igual con el Espíritu. Bueno, si presto atención, si leo a suficiente la palabra, porque ¿cómo funciona el Espíritu de Dios? ¿Cómo trabaja en tu alma? ¿Cuál es la forma en la que el Espíritu te enseña, te guía, te muestra? ¿Cuál es la forma? La forma va a través del conocimiento que tú tienes. ¿Cuánto conocimiento de la palabra tú tienes? Aquí vamos a tener una iglesia donde todos están aprendiendo según su conocimiento. No todos están aprendiendo y oyendo lo mismo. ¿Ok? No todos están aprendiendo. Si yo fui a Las Vegas o yo fui a Washington State, el que está por allá, y yo te hablo de Washington State, yo te hablo de Seattle, la ciudad de Seattle, que llueve todos los días, y yo fui ahí, yo la conozco, y yo viví ahí, y encuentro a alguien que también vivió ahí, nos vamos a entender perfecto, y yo le voy a decir, no, wow, no deja, ahí llueve todos los días, qué horrible vivir ahí. Me va a decir, sí, qué horrible. Es un estado lindísimo, pero yo me voy a comunicar con él igual a alguien que nunca ha ido ahí y vive en nuestros países. Y que cuando yo le diga, ahí llueve todos los días. Sí, sí, eso es horrible. ¿Y tú viviste ahí? Sí, no, yo estuve ahí. Y llueve todos los días. Sí, llueve todos los días. Y tú por dentro dices, ¿cuál es el problema? Es que no entiende, para él no puede entender que hay un lugar donde llueva todos los días. Si en los países de nosotros llueve continuo una semana y estamos, ¿hasta cuándo va a llover aquí? Imagínense que una ciudad que llueve todos los días. El Espíritu Santo es lo mismo. Te va a hablar a través del conocimiento y la comprensión que tú tengas. Si tu comprensión y tu caminar con el Espíritu no viene siendo en libertad, en hacer, en la disposición que tú tienes que tener de tu corazón cuando el Espíritu te hable, te diga y tú hagas lo que el Espíritu te dice, a ti te va a costar. ¿Quién gobierna? ¿Tú o el Espíritu? ¿Tú estás preparado para que el Espíritu te hable y te diga y tú lo haces? Si el Espíritu hoy a ti te dice, dile al pastor que tú te vas a quedar aquí sentado por 3 días. ¿Sabes lo que te va a decir, no? Me voy a quedar yo aquí por 3 días. Le voy a decir al pastor. El pastor va a decir que yo estoy loco. ¿Cómo es eso? Mi hermano, a mí el Espíritu me ha dicho cosas que yo las hago por fe. Oiga bien, desde tomar agua. Y le he preguntado qué dolencia yo tengo. Y me ha dicho de dónde viene una cosa u otra. Cuando a mí se me comprimieron las vértebras, automáticamente le pregunté al Señor, pero Señor, ¿cómo a mí me pasó esto? Me dijo, la silla esa silla, estuviste sentado ahí. Yo te lo dije varias veces, levántate, levántate. Dije, ¿verdad? Automático. Tú tienes una dolencia, cuando tú tienes comunicación con el Espíritu, tú le preguntas, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? El Espíritu te dice, te enseña, te muestra. ¿Cuánta comunicación tú tienes con el Espíritu?
Y aunque la tengas buenísima, interfiere tu querer, tu pensar, tu comprensión de las cosas. Aún tu naturaleza como hombre, aunque tú seas muy espiritual, con el amor que tú le tienes a Dios, va a interferir. O como tú ves las cosas o ves la vida, cuando el Espíritu te habla, la mejor forma de explicarlo es esto. Dice que cuando recibimos la semilla, nacemos de nuevo. Somos bebés. ¿Cuál es la forma en la que el bebé entiende cuando su mamá lo ama? ¿Cómo? ¿Cuál es? Y lo soba, ¿verdad? Y lo pone aquí y él oye su corazón. Mi hermano, cuando recibimos al Señor, eso no fue lo que te pasó. ¿Tú sabes con qué te enamoró Dios? Con su amor, con sus cariños. Tú no entendías nada. Tú no conocías la Biblia. No hay una madre que le diga al hijo, mi amor, te voy a abrazar ahora. El abrazo es una gestión natural de una madre hacia un hijo. Remigio, en este momento vas a sentir mi abrazo. Y en mi abrazo, no te asustes porque vas a sentir una pequeña opresión en el pecho, pero nada que temer, soy yo, es tu madre. Entonces, tú no dices eso porque el niño no entiende, ¿verdad? Entonces, cuando la madre lo soba, cuando lo pega y lo soba, el niño se siente en protección. Cuando yo conocí al Señor, yo no entendía nada de la Biblia. Yo sí sé que el Señor me pegó a Él. Y yo solo sabía que era Él. Pero yo no comprendía nada. Con el tiempo el Señor me fue hablando. Y me fue diciendo, no, eso no se toca. No hagas eso. Mira que eso, el que no perdona, se le hace un chichón en la cabeza. Ay, chichón, no, voy a perdonar. Y todos fuimos aprendiendo poquito a poco. Yo me acuerdo que yo dije una vez, nunca me había ido tan mal hasta que me hice cristiano. ¿A quién le pasó eso? Levante la mano. Dije, yo estaba mejor en el mundo, chico. Se me dañó el carro, choqué, me dieron, perdí el trabajo. El Señor hizo así, mira. Hijo, ahora para que aprendas te voy a dar yo las cosas. Vamos a borrar todo lo malo. No, ¿tú sabes cuánto me costó eso? Tranquilo. Vamos, pero si le... Tranquilo que lo voy a borrar. Es como que tú te tardes 5 años haciendo ¿cómo es? Un rompecabezas. Y ve, ya lo tienes, te faltan 4 piecitas nada más. Y tú dices, ayúdame aquí. Y diga, sí. Te voy a enseñar cómo es que se hace un rompecabezas. Mira, primero separas todas las piecitas de los mismos colores. Lo vas haciendo así. ¿Ah? Y después vas poniendo el borde. Ah, así es que se hace. Y el Señor me empezó a enseñar a mí de esa forma y empecé a tener una relación con el Espíritu. Por eso, mi hermano, cuando usted lee, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Porque el que no tiene oídos para oír no puede ser guiado, ni enseñado, ni edificado en el Espíritu Santo. Entonces, primero Él te trae la comprensión. Y de niño te trata con mucho amor. Te dice, no, tienes que comprender, hijo mío, estas cosas maravillosas. Yo te las voy a ir enseñando. Tu pastor, tú esto y lo otro. No quiero. Hijo mío, te tienes que doblegar y hacer caso. No quiero. Hijo mío, ya el pastor me habló de ti y está un poco cansado. Si el pastor se me va, vamos a arreglar cuentas. Y así te va tratando mientras que tú vas creciendo. Después llegas adolescente, que crees que te la sabes toda. Y pasamos por un proceso de crecimiento hasta que al final, cuando ya estás adulto, el Señor te habla de otra forma como me habla a mí.
y ya no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Él dice que se tiene que hacer. Y ya no me habla con tanto amor, sino con autoridad. ¿Ok? Y cuando me quejo, me dice, ¿te estás quejando otra vez? ¿O es que tú eres ciego, sordo o mudo? ¿O es que yo no te he dado todas las cosas? ¿O los privilegios que te he dado es para qué? Para ti. Te los di para el pueblo, pero tú gozas de ellos. Y la inmunidad y el amor y todo lo que te he dado, te lo has gozado. Ahora tú me dices a mí que ya no. Olvida lo que te dije. Sí, olvídalo. Siempre viene para acá llorando. Arréglate, arréglate. ¿Ya? Sí, sí. ¿Estás llorando? No, no, no. Ya no te habla así. Porque ya entiende que tú creciste, ya tú entiendes las cosas y tu fe está crecida para entender lo que tú tienes que hacer. Es como cuando tenemos un hijo ya adulto. Cuando uno tiene un hijo muy pequeño y tiene después uno muy adulto, ¿verdad? Empiezas a consentir al más pequeño. Y el más pequeño le habla con chico, pásame eso ahí para tu hermano. Entonces, el grande se le habla diferente que al bebé. El Espíritu Santo te va a ir hablando, te va a ir hablando. Lo importante de todo esto es la oportunidad que tú tienes de recibir al Espíritu, guardar el Espíritu, mantener el Espíritu de Dios para ir creciendo, porque la mayor de todas las bendiciones es crecer. Oír al Espíritu de Dios, empezar a comprender las cosas. Yo entendí en los caminos del Señor y le dije una vez un hermano me dijo, pastor, yo quiero empezar a trabajar y no hay yo qué hacer aquí en la iglesia. Le dije, pero cálmate. No, no, es que yo tengo que hacer algo, pastor, quiero hacer algo. Le digo, ¿cuántos hijos tienes tú? Dos. ¿De cuántos años? Uno de 7 y uno de 5. ¿Y a cuál de esos dos tú mandarías a trabajar? No, a ninguno. Entonces, tú también creces para que yo te mande a hacer algo. Porque si no tienes la madurez, no tienes la comprensión, no tienes la doblegación, cuando yo te mande a hacer algo, tú no lo vas a entender. Mi hermanos, es una necesidad. O sea, ¿cómo le explico? Esto no es si quieres. Esto no es si quieres. Es una necesidad para el cristiano crecer. Apartar el tiempo para crecer en el Señor. Lo que recibiste, lo recibiste por gracia. Pero mantenerlo es todo tuyo. Dios da el crecimiento. Pero a ti, es como que yo te diga a ti, mira, vas a ir a la universidad, ¿ok? Todos los exámenes los pasaste. Sí, ¿cómo es eso? ¿No? Ya tú estás preaprobado, fíjate. Lo único que tú tienes que hacer, ¿ok? Lee bien, ocupa el mismo tiempo, ¿ok? Ocupa el mismo tiempo, prepárate para que seas un buen profesional. Pero tú al final, tú tienes garantizado que pasaste. Y tú dices, ¿para qué voy a ir si estoy preaprobado? Lo único que tú tenías que hacer, la colegiatura estaba paga, la universidad estaba paga, la habitación estaba paga, y lo único que tú tenías que hacer era estudiar. Estabas preaprobado. El Señor te entregó a ti una promesa en el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, el que levantó, esto lo dice Romanos 8, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestro cuerpo espiritual por el Espíritu que mora en ti. Y si no, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Es necesario crecer. Para lo que Dios nos ha concedido en este tiempo, que vamos a ver cosas que nunca habíamos visto y recibido cosas que nunca nos habíamos imaginado,
es necesario que nos preparemos, que oigamos, que entendamos bien la relación con el Espíritu de Dios. Porque sin esto, ¿sabes lo que está haciendo el enemigo? Nos está entreteniendo. A ver, ¿alguien ha ido al cine y se ha consumido toda la película y usted está escogiendo las chucherías para comer afuera? Bueno, yo digo que estoy igualito. Has estado tan entretenido en otras cosas. Ay, qué cómodo. Oye, ya empezó la película. Sí, pero yo no puedo ver una película sin golosina. O sea, bueno, y estás ahí y ves, de mesa. No, esa no. No, esa no. Ah, y ya ves saliendo, ¿qué pasó? No, se terminó la película. Algunas veces nos entretenemos en cosas que no van a ni en peleas, en problemas, en angustias, en cosas. Y no ponemos nuestra vista donde debe estar. Nuestra vista, mi hermano, así como estuvo Jesús, debe estar en el Espíritu de Dios. Voy a leerle dos cositas que son importantes. Yo quería traerle la introducción a todo esto porque es tan importante entender que Dios te da el Espíritu, pero su Espíritu también puede quitarlo de ti. Y no es tanto que lo quite, mi hermano, sino que no puedes contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se contrista cuando tú no dedicas tiempo a tener una relación con Dios. Déjeme explicarle algo. Una relación no es que tú ores. Una relación no es que tú alabes. Yo explicaba la semana pasada que una relación Dios la quiere a través del Espíritu Santo. Porque dice, es necesario que el que le adore en. Y Judas dice que si oramos a Jesús, o sea, si oramos a Dios, debemos orar ¿en qué? En el Espíritu. Así que una cosa es que tú adores o ores, pero cuando dentro de ti no está el Espíritu de Dios, tú no vas a discernir lo que Dios quiere o la voluntad de Dios. Y si tú estás en la carne, tú vas a entender las cosas como tú las entiendes y no como Dios las quiere. Vamos a Isaías, ¿sí? Vamos a dejar Isaías para la semana que viene. Es que mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tengo 10. Y lo voy a cortar a 3 para la semana que viene, dar estos otros. Vamos mejor a primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16, 14. Primera de Samuel 16, 14. Vamos a ver 3. El Señor había ungido a Saúl como rey sobre los judíos. Y cuando Saúl empezó a tener una reversionismo, en teología la palabra reversionismo es cuando el ungido de Dios, en vez de ir hacia adelante, comienza a tener una reversión de toda la enseñanza y el conocimiento por hacer lo que él quiere, o sea, rebelión, y no hacer lo que Dios quiere. No se trata algunas veces de que tú hagas, sino que hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Y esto solo lo vas a entender a través del Espíritu de Dios. Hay cosas que yo entiendo, que yo quiero, pero que están en la palabra. Ya yo no vivo por lo que quiero, sino por lo que debo hacer. Y esto es muy importante entenderlo a través del Espíritu de Dios. Hay cosas que tú puedes hacer que son muy lindas y muy buenas, pero que no van acorde con lo que Dios te está diciendo que hagas. En el caso de Saúl, Dios le mandó a él a hacer cosas que él no hizo. Y esto Dios lo tomó como una rebelión. Y a través de esta rebelión hubo una reversión en él. Y dices, primera de Samuel 16, 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Si esto no estuviese aquí y yo le digo a la gente, mi hermano, no tenga rebelión para con Dios, no vaya a ser que Dios le vaya a mandar un espíritu malo que lo atormente. O sea, lo que van a decir que el pastor está diciendo, ¿no? Usted lo está leyendo ahí, yo no lo estoy diciendo. Eso fue lo que le pasó a Saúl. La rebelión trae como consecuencia que Dios tome su espíritu y venga un espíritu de lo que tú causaste, de lo que tú hiciste, de tu sentir y de tu pensar. Si usted lee bien toda la historia de Saúl, usted se va a dar cuenta de lo que pasó. Y para completar, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que Dios tiene muy buen humor, ¿sí o no? Le manda para que no lo atormente al mismo David. O sea, no le podía mandar otro. Y todos sabemos, el que ha leído, la rabia que le tenía Saúl a David. Desde cuando mató a Goliat y le dijo, ven acá, muchacho, este grandote se lo va a comer completo. Así. Le dijo, ponte esto, ve armado con esto. Y David le dijo, yo no sé andar contra ti, yo lo voy a matar con una piedra. Dale. Yo me imagino que él se reunió con todos los que estaban por ahí y les dijo, tenemos poco tiempo, porque al chiquitico este, Goliat lo que le va a hacer así. Así que pensemos a quién más, cuál otro hay por ahí como este tan bobo, que va donde, con una, cogió 5 piedras, escogió, dice la palabra, escogió 5 piedras, ¿ok? Que el espíritu, le garantizo que el espíritu le dijo, esa no, esa es para oso, esta no, agarra esta, y agarra esa, y agarra esa, 4 piedras, guárdalas, son para que tú entiendas que yo soy suficiente para matar a él. Las otras 4 son para ti. Con esta lo vas a matar. Hizo. ¡Pum! Y cayó. Y después le cortó la cabeza con su propia espada. Ustedes se imaginan la cara de Saúl, ¿no? Cuando vio aquello. Hermano, Saúl seguro que estaba dentro de la carpa diciendo, ¿a quién más mando? ¿A quién para que ese hombre? Y vinieron y le dijeron a Saúl, sí, ya sé, se lo comió, lo trituró. Yo no voy a limpiar todo eso. Yo no, lo mató. ¿Usted se imagina la cara? ¿Usted se imagina la cara de Saúl cuando le dijeron que David lo había matado? Mi hermano, la relación que tenía David con Dios y la relación que tenía Saúl con Dios era totalmente diferente. Una era guiada por el espíritu y el corazón de David, como Dios dijo muchas veces, porque amo el corazón de David. David era ingenuo, era orgulloso de ser hijo de Dios. Y ahí usted puede ver en David las condiciones que Dios ama y semejarnos a eso. Y esto lo hace solamente a través del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en ti, no vas a agradarlo, como dice la palabra. Entonces, supuesto que entre más seas lleno de la presencia de Dios, más agradas a Dios y más lo entiendes. Y las locuras que Dios te diga, las vas a hacer porque sabes a quién le estás haciendo caso. Mire lo que dice aquí. Dice el 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio.
¿Mm? Voy a volver a leer el 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Quién se apartó de Saúl? ¿Acaso no era ungido por Dios? ¿Acaso Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Dios le dio la oportunidad a Saúl de hacer las cosas que tenía que hacer. ¿Fue escogido? Bueno, fue escogido por el pueblo, pero Dios dijo, ok, eso es lo que les voy a dar. Mis hermanos, lo que Dios escogió era perfecto, según el corazón, no según lo que los hombres ven. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y en lugar de ese espíritu, Dios le mandó, por rebelión, por reversionismo, le mandó un espíritu que lo atormentaba. Yo esto lo he visto muchas veces, y usted tiene que aprender y usted tiene que conocer estas cosas. Y usted tiene que estar atento cuando el Espíritu de Dios no está sobre usted. ¿Y por qué el Espíritu de Dios no podría estar sobre ti? ¿Por qué se agota? ¿O es que no dice, en vez de ser lleno de vino, se llenó del Espíritu? O sea, que el Espíritu puede agrandarse o puedes vaciarte. ¿O no era eso lo mismo de la parábola de las vírgenes? ¿No habían 5 vírgenes que estaban llenas con aceite y otras que no tenían aceite? ¿Y de quién dependía que esas vasijas estuviesen llenas de aceite? ¿De quién? ¿De Dios? De las vírgenes. ¿De quién depende que el Espíritu de Dios tú estés lleno? ¿De Dios? ¿De ti? Eres tú el que tienes que ir a buscar. Pero algunas veces no tenemos tiempo para el Señor, no tenemos tiempo para la iglesia. Algunas veces frenamos nuestro corazón y no somos niños para agradar a Dios. Y esto impide. Y somos llenos del Espíritu de Dios. Y tenemos que ir en el proceso de crecimiento. Porque en este tiempo, mi hermano, hay muchos cristianos que están desnutridos. Hágase cuenta que esto es igual que el crecimiento de un niño. A un niño que tú no le das comida, a un niño que tú lo descuidas y no le das leche, a un niño que tú le descuidas y no le das carne, a un niño que tú lo descuidas y no le das alimento, ¿cómo crece ese niño? Desnutrido, con enfermedades. ¿Sí o no? En lo espiritual es lo mismo. O no dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te alimenta? ¿Qué te alimenta? Te alimenta la palabra, te alimenta a hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Si yo puedo enseñarle a usted toda la palabra completa, de punta, desde el principio hasta el final, solo a través del Espíritu Santo. Y usted ve la obra del Espíritu Santo en todas las formas, en toda la palabra. Porque desde el principio hasta Apocalipsis estuvo el Espíritu. Guiando, enseñando, construyendo, edificando. Siempre. ¿Qué sufrió Saúl? ¿Qué sufrió Saúl? Saúl sufrió la segunda muerte. Y a esto es a lo que me refiero. Vamos a Apocalipsis, ¿sí? Hermano, que a mí se me apagó. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. Mire lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que le habla a las iglesias, mi hermano? ¿Y qué dice? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Usted sabe cuál es la segunda muerte? Vamos un momentico. Hay 3 lugares donde lo dice en Apocalipsis, pero vamos al 21:8. Apocalipsis 21:8. Al que venciere. O sea que hay que vencer. 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Les explico. Una muerte fue la primera, la de Adán y Eva. Esta es la primera muerte que causó el hombre. ¿Ok? El Señor te resucitó, te levantó y te hizo de nuevo un hombre espiritual vivo. Cuando entramos en rebelión, en desorden, cuando nos rebelamos contra el Espíritu de Dios, a no tener una relación verdadera con el Espíritu de Dios, sufres la segunda muerte. Esto es por rebelión. Necesitamos hacer como las vírgenes. No podemos ver al lado quién tiene aceite y quién no, porque eso no nos ayuda. Tenemos que tomar cada uno nuestras vasijas y en nuestras rodillas, en nuestro corazón, en nuestra obediencia, en nuestra entrega, llenar esas vasijas con el Espíritu Santo. Mi hermano, como decía Pablo, a través de mis manos tú puedes recibir el Espíritu de Dios. Yo no puedo llenar tu vasija, tienes que llenarla tú. Tienes que llegar a tener una relación con el Espíritu Santo genuina, real, verdadera. Y esto solo va a ocurrir a través de la doblegación a la palabra de Dios. Cuando el Espíritu te hable, te diga, te enseñe. Pero tienes que oírlo. Por eso aquí dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y algunas veces no tenemos la capacidad para oír. El que tenga para escribir, escriba esto. Calle Azusa, así como dice, Azusa. Calle Azusa. Esto empezó en Gales, en Inglaterra. Lea, antes de esto, no se conocía. ¿Usted sabe cuándo empezó el movimiento pentecostal? A finales de 1900. No existía el pentecostalismo. No existía que el Espíritu sanaba, levantaba, lo oías, lo sentías, no existía. El cristianismo era basado en bautismo, cruz, leyendas. Nadie había conocido para ese tiempo la vivencia y la guía del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece a ustedes? Léalo, Calle Azusa. ¿Qué pasó ahí? ¿Desde cuándo conocemos? Porque yo como cristiano, como pentecostal, pensé que el movimiento pentecostal era siempre. Hasta que entendí y lo empecé a estudiar. Y me gusta estudiar cómo es que han nacido los movimientos, qué sucede. ¿Verdad? Como teólogo me gusta escudriñar, ver, ¿sabes? De dónde vino, qué sucede, cómo mantenemos el espíritu, cómo lo multiplicamos, cómo tenemos una relación más verdadera, más cercana. Ok, mi hermano, de 1900 para abajo, imponer las manos, recibir una sanidad a través del espíritu, que un profeta hable, que tú sientas la presencia del espíritu, no se conocía. ¿Sabe qué era el cristianismo? Era un cuento de boca en boca. O sea, era como que cuando usted le dicen, no, aquí en esta ciudad antes pasaba esto y esto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y los hombres creían, porque Dios hizo una parte de nuestro corazón donde nos afiliamos y sabemos que hay una presencia. Hasta los ateos saben
que hay algo ahí, porque Dios lo selló en su corazón. ¿Ok? Así que en el hombre había la certeza que había un Dios, pero no se conocía el Espíritu Santo. Y en Gales, en una iglesia chiquitica, Dios no encontró la mega, super mega iglesia para derramarse. Como dice en Pentecostés, 120 nada más arriba. 120. No eran 3.000, 5.000 ni 10.000. 120. Y Dios derramó el Espíritu de Dios sobre ellos. Oiga bien, que se sepa. Esto pasó en Pentecostés. Que se sepa. La segunda vez que sucedió, 1900. En este espacio hubieron revelaciones esporádicas, pero un derramamiento del Espíritu sobre las masas. Lea, esto es impresionante. ¿Usted sabe lo que pasó en esa ciudad? Los borrachos dejaron de tomar. Los asesinos, no habían asesinatos. El Espíritu de Dios cubrió todo el pueblo completo. Lloraban, llegaban a la iglesia llorando, arrepintiéndose. Los bares cerraron. Lo que sucedió ahí fue sobrenatural. Ok, mi hermano. Sucedió en Pentecostés, sucedió en Gales en 1900, a finales de 1900. ¿Qué pasó ahí? Hubo unas generaciones que no conocieron el derramamiento que usted hoy siente de la presencia del Espíritu de Dios. Usted es privilegiado, mi hermano. Usted nació en una época especial. Usted nació en una época que Dios decidió bendecir a todo aquel que decida buscarlo con todo su corazón. Usted puede ir hoy día a internet y encontrar la Biblia, cuando en 1800, en 1500, en 1300, encontrar una Biblia, si no sabías hebreo, arameo o latín, te era imposible leerla. Cuando la gente ni siquiera sabía escribir ni leer, era solo para algunos privilegiados. No solo los que sabían leer y escribir, sino que conocían lenguas como el hebreo, el arameo, el griego o el latín. Usted no se imagina cuánto costaba una Biblia. Al cambio, la Biblia del oso, porque tenía una marca de oso, al cambio eran $10,000 hoy día. ¿Quién? Martín Lutero, para leer la Biblia. La única Biblia que había en todo el monasterio estaba agarrada con una cadena. Dormía, comía toda la noche, hasta donde la cadena le permitía traer la Biblia. La reforma vino por ese hombre, un hombre que estaba hambriento, tenía sed, pero todavía el Espíritu nos había derramado sobre cada corazón, sobre todo aquel que clamara a Él. El despertar del pentecostalismo empezó a finales de 1900. Usted es privilegiado, usted puede entrar en internet y leer la Biblia, leer cualquier libro. Usted puede ir a cualquier librería aquí y comprar 3, 4 Biblias. En China, al que lo encuentren con una Biblia, lo dejan preso 20 años. Mi hermano, hay que entender bien lo que el Espíritu está haciendo, lo que Dios está haciendo. No vaya a ser que nos creamos que somos súper y estamos haciendo todo lo posible y después nos encontremos que hay algunos que están en la India, que están en China, que en la oscuridad con un pequeño bombillo se alumbran para leer la Biblia y si los encuentran los matan. Y nosotros digamos, no tengo tiempo. ¿Cómo Dios ve esto y cómo Dios ve aquello? Somos privilegiados de recibir la presencia de Dios en nuestras vidas, de tenerla. No la menosprecies, magnifícala. Dile a Dios con todo tu corazón, después que leas todo esto, dile: Señor, yo verdaderamente quiero ser guiado por tu Espíritu. Yo no quiero oír lo que mi carne quiere oír.
Yo quiero oír lo que tu espíritu tiene que decirme para yo llegar a alcanzar aquellas promesas que tú tienes para mi vida. Yo quiero oír verdades, por muy crudas que sean, Señor. Mi hermano, ¿o no fue lo que decía Juan el Bautista? ¿Usted se imagina que un pastor se para allá afuera a decir, a ver, cuerdas de sinvergüenza, arrepiéntanse? ¿Cuántos van a entrar? ¿Ah? Aquel hombre con aquella barba y con pedazos de langosta que no eran langosta la que a usted le gusta del mar, sino la langosta que es como el grillo grande, ¿okay? Con pelo de... Su ropaje era como decir un cavernícola, así, y que se pare así y diga, a ver, ¿quién les enseñó cuerdas de sinvergüenza? Y después fue aprobado por Jesús cuando cuando Jesús le dijo a él, bautízame. No, si yo no puedo, es necesario que tú me bautices. Y los que se rieron de Juan el Bautista, los que dijeron que él no tenía poder, Jesús testificó que él era el enviado y que él tenía que bautizarlo. Cuando lo menospreciaron y vieron a aquel hombre diciendo, está loco. Yo le doy gracias al Señor que yo no nací en esa época, porque un día le dije, Señor, qué bueno hubiese sido haberte conocido y haber nacido en esa época. Y por un momento dije, espérate, a lo mejor yo no lo hubiese seguido. ¿Quién es ese que habla? Un tal Jesús que está chiflado. Va contra todas las leyes de los sacerdotes. Apártate, pues si te ven con él, hay problema. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no lo hubiese recibido? Si había una sinagoga hecha de piedra hermosa, con brillantes, con todo, y Jesús sentado en una piedra predicando a la intemperie. ¿Cuánto hubiésemos creído en Jesús ahí? ¿Cuántos de nosotros por nuestra forma venimos buscando cosas que la iglesia no tiene y no es? Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Qué lástima que algunas veces venimos buscando en la iglesia lo que no es Dios, pero que nos tiene a nosotros. Qué lástima que algunas veces nos separamos tanto de Dios porque no vemos realmente lo que es Dios, sino lo que queremos ver. Qué lástima que no podamos tener una relación con el Espíritu de Dios porque estamos muy ocupados. Y el Espíritu de Dios es el vehículo que nos va a llevar al Padre. Qué lástima que estemos tan ciegos que no podemos ver, porque lo que estamos viendo es lo físico y somos incapaces de ver lo espiritual. ¿Cuán lejos podemos estar de lo que creemos nosotros que Dios quiere sin entender realmente lo que Dios quiere? Amén. La semana que viene seguimos con este tema, ¿sí? Te damos gracias, Señor Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por tus misericordias y por tu amor para con nosotros. Gracias, Dios, por otorgarnos, Señor, tu Espíritu Santo, tu hermoso Espíritu Santo, Señor, para que more en nosotros. Padre, no queremos probar la segunda muerte, Señor. Queremos probar tu vida, Dios, tu llenura, tu paz, tu presencia, tu Espíritu Santo en nosotros, Dios. Señor, ablanda nuestro corazón, Padre, para que nuestra incredulidad no nos mate ni nos aparte de ti, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Danos oídos para oír, Señor, y para doblegarnos a ti, Dios. Que no sea lo que queremos, Señor, sino lo que tú quieres, Dios, cada día. Enséñanos, Señor, a doblegarnos y estar cerca de ti, Dios. Y que en este tiempo, Señor, que sabemos, Dios, que viene un avivamiento nuevo para la tierra en estos tiempos, Dios, más grande del que se ha conocido, Señor. Seamos parte de ese mover, de ese proceso, Señor, en el que tú le quieres mostrar a los hombres que tú existes a través de tu Espíritu, Señor. Que tú gobiernas tu iglesia, que eres tú y no hay hombre, Señor, que pueda quitarte la gloria.
que los hombres no pueden gobernar porque no conocen lo que tú quieres, pero que el espiritual, Señor, entiende todas las cosas y te da la gloria a ti. Te pedimos, Señor, que en este lugar tu gloria, Dios, no la quite nunca ningún hombre. Que seamos humildes para reconocer, Señor, que tú eres quien gobiernas en tu casa, que tú no has muerto y que vives a través de tu espíritu y de tu presencia, que tú gobiernas, Señor, así nuestros ojos como nuestros oídos, así nuestro corazón como nuestras emociones. Que sea lo que tú quieres, Señor, pero que tengamos la capacidad de saber y de entender qué es lo que tú quieres, Dios. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.